Quizá en alguna medida el hecho de haber vivido en carne propia las dictaduras, pero también un sentimiento más extenso que sobrepasa la cuestión individual. Un convencimiento de que las dictaduras fueron un fenómeno negativo para el país, para la población boliviana, y por tanto es necesario evitar que se repitan. Y para ello me parece importante denunciar sobre todo los aspectos más brutales, los desmanes más brutales, diríamos así, que han tenido las dictaduras. Y sobre todo porque además muchos de los verdaderos causantes de estos problemas han quedado en la más absoluta impunidad. No han recibido ni siquiera un castigo moral. A estas alturas el trabajo que hace la Comisión de la Verdad me parece importante, aunque lo probable es que simplemente termine, y eso ya sería un logro, con cierto castigo moral a las personas que han tenido que ver con asesinatos, desapariciones, provocado el exilio de miles de ciudadanos del país y además violado todos los derechos fundamentales de la gente, a organizarse, a luchar por sus intereses. Todos los regímenes dictatoriales han tenido el propósito de destruir el movimiento sindical, especialmente de los mineros, que en ese tiempo eran un sector más organizado, más combativo, y que se convertían en ese sector, si se quiere, entre comillas, vanguardia de las luchas populares, y por tanto gran parte de los dardos de la dictadura se han dirigido contra el movimiento sindical y particularmente contra el movimiento obrero minero. Entonces, el haber vivido todas esas experiencias a uno lo hacen pensar que hay que vertir esta memoria, contribuir al esclarecimiento de estos procesos, sobre todo en dirección de evitar que la impunidad reine. Bueno, vivíamos un ambiente especial en la universidad. Luego de la muerte del Che, el asesinato del Che, y algunos cambios que hizo la Iglesia Católica con su ayornamiento con Juan XXIII, grandes sectores juveniles viraron hacia posiciones de izquierda. Yo recuerdo cuando mis primeros contactos viniendo de Cochabamba aquí en la universidad, antes de entrar inclusive, la fuerza predominante dentro de las luchas estudiantiles, las direcciones estudiantiles, eran el grupo de derecha de Falange, ¿no? Parece increíble, pero Falange tenía una fuerte base social en el ámbito estudiantil. Recuerdo que los que éramos de izquierda éramos minoría, nos agrupábamos todos los sectores comunistas, trotskistas, inclusive algunos sectores movimentistas, para enfrentarnos a la Falange. Pero con estos fenómenos que te decía, de la muerte del Che, el asesinato del Che y el ayornamiento de la Iglesia, se produjeron fenómenos de viraje político muy importantes. Todo el país viró hacia la izquierda. Había propuestas salidas del movimiento obrero de hacer una declaración socialista, caminar hacia el socialismo. Yo empecé a militar en la Juventud Comunista desde mis 16 años. Un activo militante, quizás con rasgos ahora lo veo como fanático, pero muy entregado, muy sobreponiendo todos los intereses personales a una actividad política que buscaba la transformación del país, sobre todo en dirección a establecer un régimen de justicia social, de equidad, de igualdad, donde los derechos de los trabajadores sean respetados, donde de alguna manera nos encaminemos a disminuir la explotación y caminar hacia un régimen social que elimine la explotación del hombre por el hombre, eran los ideales que teníamos. Este viraje a la izquierda alcanzó inclusive a los sectores militares, porque si bien hablamos de los 18 años de dictaduras,
hay que recordar que dentro de ese periodo hubo también gobiernos civiles, como el de Siles Salinas a la muerte de Barrientos, pero también hubo momentos donde el sector militar adoptó una actitud patriótica, antiimperialista, y eso se da sobre todo también de alguna manera por la influencia de estos factores que mencionamos, en este caso la propia muerte del Che, que significó además poner a Bolivia en la cartelera mundial, en el escaparate del mundo estaba Bolivia porque aquí se iba a asesinar el Che. Y en torno al asesinato del Che se fueron creando una serie de mitos, una serie de aspectos mitológicos, no solamente ya una leyenda, porque la forma como fue asesinado, la forma como se ocultó el cadáver, la forma como fue exhibido primero a la prensa, después las mentiras de que había muerto en combate, las contradicciones, todo eso hicieron, y además la imagen, no solamente el famoso retrato fotográfico de Korda, que se ha hecho un ícono a nivel mundial, sino también las imágenes del Che exhibido como cadáver en Valle Grande impactaron muchísimo. Mucha gente le encontraba un aspecto cristiano, crístico a esta exhibición del cadáver del Che, y eso contribuyó a que el país entero virara hacia la izquierda, fenómeno del cual tampoco se excluyeron los militares, porque el mandato de las Fuerzas Armadas es un programa avanzado para el momento, es el documento por el cual Obando toma el poder, derroca al presidente civil que era Siles Salinas. Que Obando es un hombre contradictorio, que se dice que él hubiera participado en la decisión de matar al Che, en la decisión de tomar las minas por asalto como fue la masacre de San Juan. Se dice que él hubiera también dado la orden en Teoponte, en la reedición de la guerrilla guevarista en Teoponte, que Obando hubiera dado la orden de todos muertos, ningún herido, ningún prisionero, todos muertos. Son cosas que han quedado para la historia sin esclarecimiento total, son suposiciones, pero a la vez hay que ver en Obando otros rasgos, no acaba con esto que acabo de decir, sino que Obando, primero, recuerdo muy bien, empezó a abrirse, a derrotarse la represión que vivíamos durante el gobierno de Barrientos, que se prolongó de alguna manera con Siles Salinas. Cuando a los pocos días de tomado el gobierno Obando, que hablaba de acercamiento al pueblo, que llevó ministros de izquierda, como Marcelo Quiroga Santa Cruz a su gabinete, los universitarios de La Paz rompimos los candados que aseguraban la sede de la Central Obrera Boliviana, más bien de la Federación de Mineros, donde funcionaba también la COP. Y llamamos a los trabajadores a ocupar su sede, les devolvimos a los trabajadores la sede que estaba incautada, que estaba cerrada. Y no vino la policía. O sea, este rasgo te muestra que ese concepto represivo de no tolerar ni un milímetro de oposición, nadie que piense distinto a los del gobierno, había empezado a romperse. Entonces vivíamos cierta apertura democrática, pero a la vez medidas trascendentales como la nacionalización de la GALF, que era una reivindicación muy sentida del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, y Obando, después de una evolución así medio contradictoria, termina capitulando frente a otros golpistas de derecha de las Fuerzas Armadas, e inclusive saca del comando en jefe de las Fuerzas Armadas a Torres, que era muy leal a Obando, y en ese momento los golpistas se animan más y finalmente pretenden derrocar a Obando. Aquí hay una anécdota que quisiera contar. Estábamos en asambleas permanentes en la universidad y dicen el general Torres quiere hablar con la universidad. Se forma una delegación en la que forma parte docente estudiantil y vamos a hablar con el general Torres. Después de una serie de cambios de sede, estaba semioculto porque el golpe estaba en marcha. Llegamos a la casa donde estaba el refugiado general Torres y nos dice: yo quiero hacer un gobierno que sea de tránsito al socialismo. El socialismo era la palabra de orden en ese momento. Quiero hacer un gobierno de 4 pilares, con obreros, campesinos, estudiantes y soldados, los 4 pilares del proceso. Y ya no le debo lealtad a Obando porque Obando ha capitulado, lo he apoyado hasta el final, él ha alzado las manos. Y nos contó
en ese momento en la gran cuartel de Miraflores, en la ciudadela militar, toda la oficialidad de La Paz estaba reunida y estaban con una ánfora votando. Se queda votando, entra Miranda, que era el golpista, Rogelio Miranda, o se van los dos, en 3 fórmulas. Los oficiales decidiendo la suerte del país en una votación. Mientras alguien llegó y le sopló algo al oído y dice, acaban de avisarme, ha terminado la votación, ha ganado la posición de que se vayan los dos. O sea, ni Obando ni Rogelio Miranda el golpista. Yo voy a encabezar una resistencia a esto, a ver si nos ponemos en contacto. Ahí terminó la entrevista con General Torres. Esa noche se posicionó un triunvirato, que nadie le hizo caso, decretó toque de queda, nadie puede salir a la calle, y nosotros esa noche, universitarios, trabajadores, todo el mundo circulando por las calles, organizándonos para la resistencia. Era un gobierno, el del triunvirato, totalmente en el aire, no tenía ningún peso. Al día siguiente, muy temprano, nos avisan que el general Torres, que vivía al frente, en el edificio Brasilia, en la esquina de la José Pérez, lo han visto salir a Torres con un maletín y subieron una movilidad. Algunos dicen, se debe estar yendo a una embajada a asilar. Cuando al rato nos llega la noticia de que el general Torres en la base aérea del Alto se ha proclamado presidente. Los primeros en llegar fuimos los universitarios, un grupo de universitarios a dar apoyo al general Torres. Y aquí la dirección obrera se aplazó, porque la causa se reunió para discutir, y estuvieron como 9 horas discutiendo, se apoyan a Torres y no apoyan a Torres, y esperan que primero se den, algunos teóricos decían que se enfrenten entre ellos, después salimos y los damos a los dos. La gente, los trabajadores, la gente de la calle se dio cuenta, no esperó la orientación de la COP, todos al alto. Movilidades, buses, no había teleférico, camiones, volquetas, buses, todo, masa de pueblo apoyando al general Torres en el alto. Al día siguiente bajó Torres triunfalmente y juró en la plaza como presidente. Entonces vivíamos esas condiciones de cambios, de cosas inesperadas. ¿Quién podía pensar que algunos de los militares debían tener una actitud diferente? No solamente democrática, en el sentido de no proseguir con la represión, sino de medidas avanzadas, como tanto Torres como Obando tuvieron, ¿no? Bueno, en ese momento viene la contraofensiva del sector de derecha de las Fuerzas Armadas, que conspiran y que logran una cobertura política a través de la alianza de 2 partidos tradicionalmente enemigos, el MNL y la Falange. Se unen los dos con las Fuerzas Armadas y golpean. Un golpe sangriento, muy duro. No sé basado en qué fuentes, pero por ejemplo los historiadores del grupo de Carlos Mesa y sus padres hablan de casi un centenar de muertos solo en La Paz. Probablemente nunca se ha investigado en detalle, pero probablemente hayan sido más, inclusive, porque hubo combates callejeros. Estuvimos en la plaza del estadio, en la Icacota. Una resistencia muy caótica, sin dirección, sin orientación, casi sin armas. Se pensaba que los sectores que apoyaban a todos las Fuerzas Armadas iban a entregar armas al pueblo. En el caso de Mayor Sánchez, que era el comandante del Regimiento Colorados. Pero no ocurrió esto, entonces fue una resistencia muy desordenada, caótica, que duró hasta la noche. Y hubo además presencia de francotiradores que desde los edificios altos disparaban a la gente y no nos damos cuenta. A nuestro lado caía alguien, ¿qué pasó? Creíamos que era bala perdida de la Icacota, pero después nos dimos cuenta que era de los edificios que disparaban los francotiradores. De ese modo llegó al poder el coronel Banzer y empieza una etapa muy dura en la vida del país, que son los 7 años de su dictadura. Eso es dictadura, porque absolutamente prohibida la actividad sindical, la actividad política. Nadie puede discrepar, los medios de comunicación sometidos a la dictadura, autocensurados, sin ningún sentido de crítica. Y te pongo el ejemplo, justamente de lo que hablábamos hace un momento, de la fuga de los presos políticos de la isla de Cuati, un acontecimiento político importante. 70 presos políticos toman la prisión en Cuati, organizan una fuga un poco desordenada hacia el Perú, llegan a Yunguyo y están varios días en Yunguyo. Ningún medio de comunicación, ni escrito ni oral, la radio y la prensa de la época, mandó un reportero siquiera a Yunguyo. Las noticias que publica la prensa esos días sobre la fuga de los presos son noticias que vienen de Lima, que son de las agencias France Press, AP,
Reuter, etc. No, incapaces de mandar un reportero a ver qué pasa con los presos políticos al frente de Copacabana, que es Yunguy. O sea, te da una idea de cómo vivía la prensa. Entonces fueron 7 años de dictadura brutal, acompañada además de un sesgo ideológico, pretendiendo derrotar no solamente físicamente a la izquierda, exterminarla, como que se hicieron prácticas durísimas contra los compañeros del ELN que resistían de forma armada, fueron asesinatos brutales, sino toda una campaña ideológica tratando de desarmar a la izquierda, decir que la izquierda está equivocada, que está calumniando además a los partidos de izquierda. Esa fue la etapa más dura que hemos vivido en los 7 años de la dictadura de Banzer. En cierto momento, para mí significaron muchas cosas en lo personal. De hecho, la universidad ha cerrado un año, la persecución desatada, yo como dirigente de la Juventud Comunista, allanaron mi casa varias veces, me perseguían con mucha violencia, apresaron a mis familiares, etc. Yo recibí mucho la solidaridad de la gente que me ocultó durante mucho tiempo, saltando de un lugar a otro. Alguna vez he mencionado a las personas que nos han ayudado, poniendo en riesgo su propia tranquilidad, familias íntegras que nos permitían acampar unos días, una semana, 10 días en un lugar, 15 días en el otro, una semana en otro, así. Logramos mantenernos en el país en la resistencia y evitar el exilio, que era relativamente más fácil. Mucha gente fue al exilio, otra gente fue expulsada directamente después de ser apresada, pero nosotros continuamos en el país en la resistencia. Entonces, en lo personal significó también que terminó mi etapa de dirigente de la Juventud Comunista, donde ha crecido, habían pasado los años, ya no era tan joven. Entonces, un poco el deseo, la concepción, la categoría que teníamos de la clase obrera como eje articulador, como vanguardia, como sujeto del proceso revolucionario que imaginábamos, nos hacía pensar que había que ser militar en las filas obreras. En ese sentido yo intenté ingresar a la mina en el siglo XX, todavía el sindicato funcionaba ahí, logró mantenerse, igual con su emisora de radio, pero fui vetado, solamente mi aspecto no me ayudó. Los gerentes de la época me inscribían en la lista de desocupados para entrar a trabajar. Cuando llegaba mi turno me volvían a poner abajo. Y al final el gerente me dijo, si quiere trabajo le pago su pasaje y vaya a hacer cosechar algodón en Santa Cruz. Era una manera de decirme, no lo voy a dejar entrar. Y fue en ese momento que los trabajadores de Catavi, los dirigentes del sindicato, que no eran ni siquiera de mi partido, eran del PRI, eran del sector lechinista, me invitan a trabajar en la radio 21 de diciembre. Y ese para mí fue un vuelco, una definición de mi propia vida, porque hasta en tanto yo continuaba con mi aspiración de ser historiador, había hecho estudios de historia en la universidad, tuve la gran suerte de contar con docentes magníficos, muy destacados como don Alberto Crespo Rodas, que me enseñó a tener mucho respeto, mucho cuidado con los documentos. La historia no se puede escuchar de oídas, la historia hay que documentarla, hay que buscar testimonios orales, hay que revisar documentos, hay que leer los documentos en su contexto, no es cuestión de todo lo que diga un documento. En fin, nos enseñó la práctica del tratamiento documental, un gran docente que tuvimos, don Alberto Crespo Rodas. Pero bueno, entrar a trabajar en la radio significó, casi sin darme cuenta yo en ese momento, un cambio de orientación en mi propia perspectiva de vida. Entonces, a diferencia de muchos periodistas que después han entrado a la política, yo venía de la política hacia el periodismo a la inversa. Y cuando la tarea que recibí era armar el noticiero nacional, me ponía un auricular, captaba Radio Cruz del Sur, Radio Altiplano, de La Paz, y escribía las notas de información nacional sobre el país. Había otros reporteros que hacían las notas locales, y yo me encargaba de las notas nacionales, pirateando las radios, ¿no? Después los trabajadores y los dirigentes me piden que escriba un editorial diario sobre la posición del sindicato frente a los problemas nacionales. Ahí ya empezó a tambalear mi actitud de panfletista, de escritor incendiario, como era lo que ocurría en la práctica política, ¿no?
tenía que escribir de otra manera, tenía que hacer periodismo. Entonces yo sentí como que algo que crujía dentro de mí, matando al panfletista y naciendo el periodista, ¿no? Entonces, inclusive tuve como primer crítico, esto lo noto como anécdota también, teníamos un compañero activista cristiano, trabajador del Catavi, y él fue mi primer crítico. En la pensión donde almorzaba, coincidimos con él y le dije, ¿qué te parece la editorial que he escrito? Lo escuchó atentamente y me dijo, tienes que ser más duro. O sea, las radios mineras tenían esa característica de ser muy aguerridas, ¿no? Expresaban de alguna manera ese sentimiento también muy aguerrido de los propios trabajadores. Tuvimos una experiencia dramática el año enero del 75. Enero del 75. El gobierno no podía suprimir las radios mineras, pero mandó una operación comando. Durante una noche allanaron y destruyeron a todas las radios de la localidad. La Pío II, que era de la Iglesia Católica, la 21 de diciembre, que era de Catavi, la Voz del Minero del siglo XX, y hasta la radio de Yayaba del pueblo, de la población civil, que era un pequeño radiocito de las juntas de vecinos de Yayaba. Entonces, tradicionalmente los trabajadores madrugan a las 5 de la mañana para entrar a trabajar en una mina y prenden la radio. Entonces, esa mañana prendieron la radio, no salía, ninguna salía. Entonces, la huelga se decretó espontáneamente, nadie decretó la huelga, simplemente nadie entró a trabajar. Se reunieron en la Bocamina, ¿qué pasa con las radios? Que por el rumor asaltaban, tomó presos. 15 días de huelga, los trabajadores reclamando sus emisoras, la reposición de sus emisoras. Momentos dramáticos, rodeados por Fuerzas Armadas, por policías, pensando que en cualquier momento pueden atacar y liquidar lo que quedaba de la resistencia. Finalmente, pareciera que necesitaban con mucha fuerza la producción, los precios del estaño estaban altos, necesitaban recuperar la producción como sea, y probablemente intuimos que había diferencias también entre los propios militares, qué medidas tomar contra los trabajadores. Nuevamente mandaron una comisión y con mediación de la Iglesia se firmó un convenio, donde el gobierno se comprometía a devolver las emisoras que había destruido. Un triunfo muy significativo. Entre tanto llegan las nuevas emisoras, hacíamos periódico mural, hacíamos altavoces en la plaza, pues no había radio. Cuando llegaron las radios nos alegramos mucho porque eran más modernas de las que habían destruido. Esa fue una especie de renovación. Claro que la cuenta la pasaron a la Comibol, el gobierno no pagó las radios, sino le hicieron pagar a la Comibol. Eso duró hasta el año 76, junio. En junio del 76 vino una ocupación militar en todas las de la regla. Ya tropas militares tomando los campamentos, las radios ocupadas. En este caso no las destruyeron, sino las pusieron a funcionar. Se llevaron de La Paz locutores, técnicos, operadores, y las radios siguieron funcionando, pero bajo el control militar. Estamos hablando del 76. Ahí vino una experiencia muy dramática también, porque toda la dirigencia obrera local se refugió dentro de la mina, y nosotros los periodistas, Iván Paz y yo, Iván Paz Claros, un gran periodista que ya ha fallecido, y yo entramos junto con los dirigentes, ayudábamos en la redacción de los comunicados, nos metimos en una pequeña poligrafiadora, sacábamos dentro de la mina los volantes. Estuvimos casi una semana dentro de la mina. Domitila estaba ahí con nosotros, sirviendo café, con su parto a punto de ocurrir. La obligamos a salir para que, finalmente creo que salió de la mina y fue directamente al hospital de Catavi. Tuvo mellizos, uno se le murió. Pero eso te demuestra la combatividad de la gente, ¿no? Después de una semana llegó la información de que las tropas militares habían conseguido también algunos trabajadores que sirvieran de guías dentro de la mina. Eso quería decir que iban a entrar a la mina a capturarnos. Entonces los compañeros dijeron, tenemos que salir. Decidieron, la dirigencia sindical decidió salir. Salimos por unas chimeneas ocultas y los compañeros me ubicaron en un refugio fuera del campamento. Los antiguos trabajadores decían, tienes que estar fuera del campamento porque el campamento es tierra de ellos, ¿no? Primero disparan, después preguntan, entonces tienes que salir del campamento, tienes que refugiarte en allá o así. Como efectivamente consiguieron un refugio en la salida Mosía, y bueno, con una serie de alternativas, estuve casi un mes
después de la ocupación militar, y salí clandestinamente del siglo XX de Nicaragua hacia La Paz. En La Paz continué la labor, ya no podía hacer trabajo periodístico, volví al trabajo partidario, organizamos muchas células obreras en las fábricas, en muchas minas de La Paz. Descubrimos que un tercio de la fuerza laboral de la minería estaba en La Paz, lo que no siempre se tenía en cuenta. Minas pequeñas, muchas de ellas privadas, donde no había militancia partidaria, nos dedicamos a reclutar. Hasta el 78, que se produjo la apertura, después de la huelga de hambre de las 4 mujeres, encabezada por las 4 mujeres mineras. Esa es la historia. En el 78, cuando empieza la apertura, el desmoronamiento de la dictadura, entramos a trabajar a la radio sindical, la radio de los Fabriles, Radio Continental. Justamente Iván Paz, con el que habíamos estado en la resistencia en el siglo XX, director de la radio, me invita a ser parte del equipo y voy como jefe de prensa a Radio Continental. Con diversas alternativas trabajamos ahí, haciendo además un programa que se llamaba Bolivia Minera. Descubrimos que somos un país minero, pero no había especialistas, periodistas especializados en la minería. Intenté un poco hacer eso con un programa diario que se llamaba Bolivia Minera, que duró hasta el 80, hasta el golpe de García Meza. En esas circunstancias, y de alguna manera también vinculado ya a la dirección del PC y no de la Juventud Comunista, asistí a las reuniones de la UDP, de la Unidad Democrática y Popular, que fue el frente que se organizó en la resistencia a la dictadura de Banzer. Un frente que salió con mucha fuerza, inclusive con un caudal electoral muy fuerte, con posibilidades de llegar al gobierno por la vía electoral. Entonces vienen las elecciones del 80, que eran ya las terceras, porque la primera fue un fraude, directamente, un fraude escandaloso. El gobierno de Banzer hizo todo para que su protegido, su pupilo, que era su ex ministro del Interior, Juan Pérez Asbun, ganara las elecciones con fraude. Un fraude que la Asamblea de Derechos Humanos denunció y que se demostró, pero taxativamente era un fraude escandaloso. A tal punto que la propia Corte Electoral, manipulada por el gobierno, tuvo que declarar anuladas las elecciones. Aquí viene una anécdota de un docente en la universidad de origen militar, puedo inclusive nombrar, se llama Simón Orellana, me invita a hablar de las dictaduras a los alumnos. Yo hablo del fraude electoral y él me interrumpe, yo pensé que me iba a refutar. Y dice, no, me consta que hubo fraude, porque yo estaba de teniente, no sé qué guarnición, han traído las ánforas y hemos llenado las papeletas de Pereda, o sea, el propio militar confirmando que el fraude se hizo escandalosamente, además utilizando a las Fuerzas Armadas para hacer el fraude. Elecciones del 78. 79 se vuelven a hacer las elecciones bajo ya un gobierno militar también, pero que convocó elecciones, el general Padilla, David Padilla, y ahí se produjo lo que se llamó el empantanamiento. La Unidad Democrática Popular y el MND estaban casi empatados. La diferencia era muy pequeña a favor de Siles Suazo, que encabezaba la Unión Democrática y Popular. El Congreso no pudo elegir al presidente de acuerdo a la Constitución de ese entonces. Si ninguno de los candidatos llegaba a la mayoría requerida, el Congreso definía la elección. El Congreso no pudo definir, estaba muy dividido.
y se busca la solución transitoria de nombrar un gobierno por un año y convocar a nuevas elecciones. A los 3 meses del gobierno de Guevara Arce viene el golpe famoso de Natush. Una verdadera carnicería, un golpe desorbitadamente represivo. Utilizó tanques, utilizó helicópteros para disparar a la gente. Hay casi un centenar de muertos, como 400, 500 heridos, documentado además con la información que levantó la Asamblea de Derechos Humanos. Además, un gobierno que duró 15 días porque no pudo consolidarse. Fracciones de la manera, incluido el señor Bedregal, conspiró y fue ministro de Relaciones Exteriores de este gobierno efímero de Padilla, de Natush, que duró apenas 15 días. Entonces se vuelve a buscar una solución política, esta vez nombrando. Lo correcto era que Guevara vuelva, el presidente derrocado, pero ahí las maniobras políticas distorsionaron la cosa y se buscó otra persona, en este caso la presidenta de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Senadores era Guevara Arce cuando lo nombraron, pues después de senadores le tocaba supuestamente a diputados, doña Lidia Gayler. Y ella entra, la primera mujer hasta ahora, la presidenta, y empieza a gobernar. Igual con una tremenda debilidad, prisionera de los mandos militares, y es durante el gobierno de doña Lidia Gayler que se producen otra serie de asesinatos, como el de Espinal, por ejemplo, brutal. Se producen atentados terroristas por aquí y por allá, con muertos. Se produce el atentado a la marcha de la UDP que llegaba después de la clausura de la campaña, bajaba por el Prado, arrojan una granada a la masa, a la multitud. Hay varios muertos y bueno, decenas de heridos. Una cosa horrible. Temas que nunca se han investigado. Y entonces vienen las elecciones por tercera vez, las elecciones del 80. Esta vez la diferencia de la UDP es abismal. El MNR, por lo menos con alguna de sus fracciones, conspiró, gobernó esos 15 días con Natush, y la respuesta del pueblo fue un castigo, un voto castigo contra el MNR. La UDP superaba de lejos la votación, no llegaba al 50%, pero el 36% por ahí. Y era claro que la UDP iba a ser gobierno. Yo asistí a algunas de esas últimas reuniones después de las elecciones, y aquí vale la pena recordar lo que hice también cuando fui invitado como testigo de cargo en el juicio de responsabilidades contra García de Mesa y sus colaboradores. Conté, y la cuento ahora, la experiencia que el general Obando, que había vuelto del exilio, ya obviamente cansado, de civil, y retirado completamente de las Fuerzas Armadas, fue invitado a formar parte de la directiva de la UDP. Y en una de las últimas reuniones después de las elecciones del 80, el general Obando dijo: hay en preparación un golpe militar. Han hecho un ejercicio de golpe de Estado en Pizarra, en la Escuela de Estado Mayor de Cochabamba, con asesoramiento argentino además, un personal oficiales argentinos que han diseñado en Pizarra un golpe de Estado en la Escuela de Estado Mayor de Cochabamba. Se pensó en un primer momento que la UDP, que el doctor Siles, que había sido elegido prácticamente de hecho presidente, hiciera una denuncia sobre la injerencia argentina. Pero el doctor Siles Suazo dijo: no va a tener problemas, mejor, cuando estemos ya en el gobierno vamos a pedir explicaciones a los argentinos, no nos haremos problema entre tanto. Estaban tan seguros que el triunfo electoral le había dado, de hecho, la presidencia, que no se denunció esta injerencia argentina. A los pocos días vino el golpe, 17 de julio. Y nosotros, que caímos presos en la COP, muchos de nosotros, periodistas, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, fuimos testigos de la injerencia argentina. No me mires, boludo, no me mires, boludo. Eso no decimos, no hablamos así los bolivianos. Varios de los carceleros y torturadores que tuvimos los primeros momentos en el Estado Mayor tenían este acento argentino. O sea, se confirmaba la versión que nos dio el general Obando a la dirección de la UDP. Bueno, fue así como yo fui víctima, en este caso ya de detención en la COP, junto con un conjunto de ciudadanos, sobre todo dirigentes del CONADE, porque hay que recordar también que cuando asesinaron a Espinal en marzo del 80, pleno gobierno de Lidia Gayler, se dijo que se iba a investigar, nunca se investigó nada.
Y fue una respuesta espontánea de la gente, formaron un organismo muy amplio de defensa de la democracia. Guevara, Siles Suazo, Lechín, viejos líderes del 52 se encontraron de nuevo, se dieron la mano, y todos los partidos y organizaciones sociales, incluidos derechos humanos, incluidas las iglesias, tanto protestantes como católicas, formaron el Comité de Defensa de la Democracia que se llamó CONADE, ¿no? Entonces, cuando se produce el golpe el 17 de julio, se convoca a una reunión de CONADE, porque el golpe empezó, eso muestra que era planificado, con un amago en Trinidad. Entonces era el cebo para que la gente se presentara en la COP a debatir qué hacer. Efectivamente se sacó un documento llamando a la huelga general indefinida y al bloqueo de caminos como respuesta al golpe. Todavía una primera redacción decía en los lugares donde se produzca el golpe, porque parecía que iba a ser progresivo. Pero en eso llaman a Santa Cruz, a la COP de Santa Cruz, y contestan ya los militares, ya habían tomado la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Entonces se convencieron de que el golpe no era un amago aislado en Trinidad, sino que era parte de un proceso. Entonces se redacta de nuevo y se dice huelga general indefinida y bloqueo general de caminos para resistir al golpe. La prensa está ahí. Yo todavía tenía mis vínculos con el Radio Continental, pero había otros compañeros y compañeras que estaban en el Radio Continental, entre otras Marlene Berríos y también Silvia Mercedes Ávila, que ya ha fallecido. Y de ese modo, don Juan Lechín lee el comunicado a todos los medios que estábamos en la COP. Inmediatamente después se hace una reunión y recuerdo muy bien que uno de los que estaba en la testera dice: hay que tomar precauciones inmediatas, estamos en una ratonera, pueden asaltar este local, hay que tomar medidas para organizar el trabajo clandestino. Cuando eso tocan la puerta de la oficina donde estaba reunido, una cosa de 30, 40 personas. Tocan la puerta y dice: el canal 7 ha llegado tarde, ¿podrían repetir la lectura del documento? Simón empieza a leer, habrá llegado al segundo párrafo, a lo mucho, hay fotos dramáticas de ese momento, porque está leyendo Simón, por eso sabemos que es el último momento. Está leyendo cuando empieza el tiroteo de todos los cristales, el ametrallamiento local. Entonces, antes de asaltar el Palacio de Gobierno, antes de asaltar a las emisoras, asaltaron a la COP, a la Federación de Mineros, donde funcionaba la COP. Ahí mataron a Marcelo, a Gualberto Vega, que fue el compañero que me hizo la primera crítica en Catavi cuando yo saqué mi primera editorial en la radio. En ese momento ya era miembro de la Federación de Mineros, Gualberto Vega y Apura. Él fue asesinado en la parte trasera del edificio. Marcelo, al querer todos, después del tiroteo, obviamente reaccionamos, querían salir por la puerta trasera, había tiros igual, estábamos rodeados. Hay que hacer recordar que este día de mi cumpleaños, el 17 de julio, yo había ido con mi pilcha, con mi único terno, porque era mi cumpleaños, ¿no? Esperaba tener el festejo con la familia. Entonces yo tenía mucha precaución de echarme al suelo para no ensuciar mi traje, ¿no? Los compañeros me jalaban, porque las balas... En ese momento Germán Crespo, un obispo metodista, intenta dialogar con los atacantes. Y dice: estamos desarmados, no disparen. Momentos antes, Marcelo, en el suelo, y todos acuchillados o echados en el suelo, Marcelo sacó un pequeño revólver, parecía de juguete, una cosita así. Y nos dijo a los que estábamos ahí: esto es pretexto para que me limpien. Esas fueron sus palabras. Y todos le dijimos: sí, que me vas a resistir con un revolvercito a una patrulla de están armados hasta los dientes con metralletas y todo. Entonces decidimos entregar su arma a Marcelo, pasa de mano en mano, y lo tiramos en los escombros. Había escombros porque durante el golpe de Natuz la COP había sido bombardeada. Había partes destrozadas. Ahí en medio de los escombros se tira el revólver de Marcelo, se saca la sobaquera. Y en ese momento Germán Crespo, como decía, intenta dialogar con los atacantes. Y estamos desarmados, no disparen. Entonces le contestan: manos en alto, pongan todas manos en alto. Y empiezan a subir las gradas como Rambos, con sus metralletas, con la espalda en la pared, bordean así, nos dicen: salen, manos en alto. Todos salimos en manos en alto. Marcelo intentó resistir, iba en la fila, pero lo sacaron, lo reconocieron y lo sacaron. Entonces él forcejeó y volvió a la fila, y ahí dispararon la ráfaga que alcanzó también a Carlos Flores Bedregal, un compañero
de filiación de una de las ramas trotskistas del posadista, que había sido elegido diputado en las listas de la UDP. Y era un compañero muy abnegado, un gran luchador, muy amplio, no era sectario como tantos como compañeros trotskistas que conocemos. Él había dialogado con todos, era una persona muy querida por todos, Carlos Flores. Los dos cayeron. Salimos, yo iba en la fila más adelante que Marcelo, no vi con mis propios ojos el momento que cuento, pero todos los que estaban de atrás en la prisión confirmaron cómo fue la cosa, ¿no? Que Marcelo fue sacado así afuera, la fuerza de la fila que bajaba las gradas, él forcejeó y volvió a la fila, entonces ahí fue la descarga. Llegamos a la parte baja del edificio, la vereda de la avenida del 6 de Julio. Ahí se produjo la fuga de Óscar Eide y otro grupo de compañeros que aprovecharon un descuido. Probablemente en el momento que dispararon a Marcelo hubo una confusión entre los atacantes y Óscar Eide aprovechó para correr y meterse a un edificio de al lado que tenía la portezuela abierta, se metió ahí y 3 o 4 compañeros lo siguieron, persiguieron. Yo estaba delante de ellos y vi que corrían, vi con el rabillo del ojo que corrían a la puerta. Todavía tuve el impulso de correr, pero el paramilitar estaba demasiado cerca. Yo tenía un folder negro de plástico y levantaba las manos así, con el folder negro. Entonces cuando vi que corrían, están escapando, dijo alguien gritó, entonces yo un poco le estorbé la visibilidad al paramilitar que estaba ahí, que podía dispararles por la espalda a los compañeros. Óscar Eide me ha salvado la vida de repente, no se puede eso saber, pero por lo menos me consta que interrumpí la visibilidad. Nos metieron a la fuerza las ambulancias Moavites que habían sido recogidas para este operativo en ambulancias. Cayetano Llobet para hacer camino y lo primero que hice era preguntarle de Marcelo. Le dije, Marcelo, me hace la seña. Bueno, nos llevan por Monje Campero a la Avenida Bolívar. Y una cosa grotesca porque era una fila de ambulancias con forajidos que iban armados en las ventanillas, ¿no? Llegamos a la plaza del estadio y ahí se dieron cuenta que íbamos a pasar por la Facultad de Medicina. Entonces entre ellos mismos oculte su arma, oculte su arma, o sea, querían disimular. Nos metieron evidentemente por la Saavedra a la altura de la sección segunda, entramos ahí, abrieron paso a las ambulancias, nos desembarcaron y empezó la golpiza generalizada. Nos quitaron relojes, billeteras, zapatos, cinturones, todo, cualquier objeto que cargábamos nos fue decomisado y nos pusieron manos a la pared y golpeó a medio mundo, ¿no? Uno de los más golpeados fue Simón Reyes, lo metieron a y Arce Gómez en persona dirigía desde una grada, en una altura, dirigía las operaciones. Después de que machucaron a Simón Reyes, dijo ya basta, otro, o sea, a Iván Canelas lo golpearon mucho también, lo patearon en el suelo. Nos tuvieron algunos minutos ahí y después nos hicieron caminar descalzos hacia las caballerizas. En ese momento es que volvimos a escuchar a los argentinos y también frases como vista al mar, carajo. O sea, después me salió que vista al mar es como no mirar a ninguna parte. Es una cosa un poco irónica, ¿no? Ahora que hablamos tanto del mar, para algunos militares, voz de orden, vista al mar es no mirar a ninguna parte, ¿no? Entonces nos llevan a las caballerizas. Ahí ingresamos y nos hacen sobre el guano del caballo, manos en la nuca, todos, una alfombra de detenidos con manos en la nuca. Hemos calculado después que estuvimos unas 17 horas en esa posición, terrible, insoportable, porque te duelen los brazos, te duele el cuello, necesitas orinar, necesitas pararte, ¿no? Una cosa terrible. Caminaban por encima nuestro y los argentinos, además de vista al mar era el camino, no me mires, boludo, no me mires. Y golpearon mucho de nuevo a Simón Reyes. Simón fue por segunda vez golpeado muy duramente ahí en las caballerizas y los argentinos en persona, hasta que una explosión de radio
Mátenme, carajo. Bueno, supongo que van a editar esta parte, ¿no? Simón tuvo una actitud muy valiente, ¿no? Después, al amanecer del día siguiente, que viene a ser el 18, al amanecer del día 18 nos llevan a las oficinas de la DOP que quedaba en la calle Comercio. Habilitaron algunas celdas, porque durante el periodo ya democrático, desde el 79 que ya funcionaba el Congreso, habilitaron oficinas y depositaron en las celdas material gráfico, libros, papeles, archivos. Todo eso botaron al patio para habilitar de nuevo las celdas. Cosas dramáticas porque era julio, invierno, mucho frío, no teníamos ni una ropa de abrigo, estábamos descalzos, ni colchón, ni frazada, ni nada, ¿no? Íbamos al baño y utilizábamos el papel que encontrábamos en el piso para cubrirnos el cuerpo, para combatir el frío, y también para usarlo como papel higiénico, ¿no? Ya a los pocos días empezamos a observar ese tipo de papeles, eran archivos del Congreso. Yo leí un documento que era un informe de una comisión congresal que había investigado la presencia de un ecuatoriano anarquista que solía en todas las masas contra la guerra del Chaco. Era un informe de la comisión. Otros compañeros coleccionaban firmas de los presidentes. Había firmas de Salamanca, había de Gutiérrez Guerra, había inclusive de Montes, creo, compañeros que se rompían el pedacito con las firmas de los presidentes. O sea, un crimen, en este caso, contra la memoria del país. Documentos que eran de parte de la historia del país, telegramas muchos entre recibidos, había correspondencia entre el Congreso y el Palacio de Gobierno, y muchísimo material que fue destruido. En la noche los canas calentaban haciendo fogatas con esos papeles. O sea, una destrucción del patrimonio documental del país. Bueno, ahí estábamos mucho tiempo, hasta los primeros días de agosto. Una noche nos pusieron de cuclillas en todo el patio y fueron tocando el hombro de cada uno, ¿no? Al tiempo de tocar el hombro uno tenía que decir su edad. Me tocaron el hombro y yo dije 36 años, tenía 36 años. Y vimos después que escogieron a los más robustos, los más jóvenes, para llevar al confinamiento, y a los más afectados, los más viejitos, los dejaron en las celdas. Previamente hubo el rumor de que nos iban a sacar a la Argentina de Videla. Imagínense, había algún acuerdo político, pero algo falló, no sabemos qué. Finalmente no fuimos a la Argentina expulsados, era una cosa temible, ¿no? La Argentina de Videla, donde hacían desaparecer como si nada a la gente. Entonces nos llevaron al Alto, a la base aérea, fuimos todo un día, parece que hubo mal tiempo, alguna cosa, no había aviones. Nos encerraron en una celda de la Dirección de Policía del Alto, en condiciones dramáticas también de hacinamiento. En una habitación estábamos como 50, 60 personas, y había una letrina ahí que nos provocaba dolor de cabeza al tiro, ¿no? Y además estábamos esposados. Entonces hicimos un motín ahí para que nos sacaran las esposas, para que nos permitieran tapar la letrina y poder pasar la noche, ¿no? Recién al día siguiente nos llevaron en aviones, en un avión grande, hasta una hacienda, no recuerdo el nombre, una hacienda grande que hay por ahí de ganadera. Y de ahí, en segunda etapa, en aviones pequeños hacia la pista de Puerto Cabinas. Ahora, es espectacular la llegada a Puerto Cabinas porque a los soldados de la guarnición, que eran 80 soldados, les habían dicho que nosotros éramos temibles, caratistas, tenían la orden de no acercarse de 3 metros a nosotros porque dice que con un golpe podíamos desarmarlos, podíamos matarlos de un solo golpe. Los soldados temerosos. Cuando aterrizó el avión, Araba chiquito, salieron de la espesura del bosque los soldaditos con sus camuflajes, todo. Y les hablaban, les decían, ¿qué es este? ¿Qué lugar es este? Y no nos contestaban, pues tenían miedo, nos tenían mucho miedo. Y estuvimos ahí 3 meses confinados en Puerto Cabinas.
Bueno, pero ahora viene tu pregunta, Raquel. Estas experiencias que he vivido las he relatado en 3 textos testimoniales. El primero, el más afortunado, el que lo escribí primero, porque además, después de que nos pasaron las golpizas, los interrogatorios, todo lo que hemos vivido, nos encerraron en la celda nueva a casi todos periodistas, ¿no? Y ahí con los colegas yo dije, yo voy a escribir un relato, si salimos de aquí, yo voy a escribir un relato que se va a llamar Vista al Mar, digamos, está en primera boca, digo que me estén queriendo copiar. Yo ya elegí el título de mi relato, ¿no? Vista al Mar. Me impresionó mucho esa frase, Vista al Mar, carajo, ¿no? Que no los miremos a ellos ni les miremos a ninguna parte. Me llevaron de la celda policial de la calle Comercio al Ministerio de Gobierno. Sé que es el Ministerio de Gobierno porque después ya, cuando estaba en la televisión, he calculado cómo estábamos encapuchados. Nos pusieron un saquillo en la cabeza, ¿no? Y amarrados con alambres atrás. Pero nos guiaban y nos hicieron bajar unas graditas y después subir al segundo o tercer piso. Deduje que era el Ministerio de Gobierno, porque nos llevaron a 4 personas, a Simón Reyes, a Max Toro, a Víctor Sosa y a mí, en una ambulancia, a los interrogatorios. Como no habían podido echar el guante durante el gobierno de Banzer, los que me interrogaban, 2 agentes, uno muy conocido, Coco Balian, famoso Coco Balian, que o era un infiltrado en el ENN o se dio la vuelta. Lo capturaron y empezó a entregar a todos sus compañeros y a torturar personalmente a sus ex compañeros, famoso Coco Balian. Y el otro era Melquiades Torres, alias El Gemio, que era de escuchadores. Entre los 2 me golpearon y me interrogaron, pero cuando me metieron a la oficina, me soltaron los alambres, me hicieron tomar asiento y me sacaron la capucha. Entonces dijeron, pajarito nuevo. Claro, ellos habían sido que allanaron mi casa, me persiguieron durante la dictadura de Banzer, pero no lograban apresarme. Por eso cuando me sacan la capucha dicen, pajarito nuevo. Ese fue el título que escogí para este relato, Pajarito Nuevo, por eso. El otro título que escogí es El Eco del Monte, de un verso que aprendí en una canción que aprendimos en Puerto Cabines durante los 3 meses, que fueron relativamente llevaderos, mucho mejor que estar en las celdas de la calle Comercio. Estábamos al aire libre, había mucho mosquito, la capital del mosquito le llaman, pero la pasamos relativamente bien, excepto el primer mes que no teníamos casi que comer. Compartíamos el rancho con los soldados en condiciones muy precarias. Nos dieron arroz y fideo y sal, cocínense ustedes. Como cocinábamos, éramos 50 presos políticos en Turín, pero no teníamos proteínas, pasamos muy mal hasta que llegó un avión de la Cruz Roja Internacional y nos trajo algunos alimentos que además tuvimos que compartir con los soldados. No podíamos nosotros comer bien y los soldados no. Eran 80 soldados, o sea, tampoco duró mucho las provisiones que nos trajo la Cruz Roja. García Meza fue muy dramático para mí, lo sentí en carne propia por la detención, la tortura, el confinamiento y la expulsión del país. Pero con todo eso, comparando lo que fue el régimen de Banzer, yo sigo pensando que el régimen de Banzer fue mucho más brutal, porque además duró 7 años, una persecución sistemática, con una carga ideológica, además de ofensiva, que no puedes responder, ¿no? Lo de Banzer ha sido brutal. Por primera vez se ha hecho una detención masiva de mujeres, una cárcel de mujeres en Achocalla. Se ha especializado Achocalla en la detención de compañeras mujeres, maltratadas, torturadas y algunas veces inclusive violadas. Es muy grotesco lo de García Meza, pero lo de Banzer es peor, es más brutal y sobre todo más prolongado, ¿no? La gente de ahora está muy imbuida de la tecnología, de la cosa fácil, y no piensa que hay que también comprometerse con la sociedad, comprometerse por cambios con la sociedad, corregir lo que esté mal hecho, ¿no es cierto? No es cuestión de aceptar precisamente todas las cosas como vienen. Nosotros creíamos la posibilidad de una revolución, posiblemente ahora una revolución como tal, como lo habíamos imaginado, no pueda ocurrir próximamente, no está en el orden del día, digamos, pero sí los cambios son necesarios. Y la indiferencia frente a los problemas que están mal hechos conduce a una especie de nihilismo, una especie de duda, y a frustrar, yo creo, el potencial de las nuevas generaciones. Yo creo que
No estoy diciendo que abracen nuestros mismos ideales que abrazamos nosotros, sino que abracen un ideal, luchen por algo. No hay recetas, hay que construirlas, hay que hacer, hay que pensar, hay que participar, ¿no? Y no esperar que venga la solución como una píldora que ya está resuelto, no. Hay que construir, y eso se hace participando, rompiendo la indiferencia sobre todo, ¿no?